Hola, ¿cómo están mis queridos amigos? Con la grata presencia que tenemos el día de hoy a nuestro senador hidalguense, el profesor Isidro Pedraza Chávez. Bienvenido, mi querido senador. Gracias, Jesús, gracias por esta oportunidad y un saludo al auditorio. Pues también quiero darles de conocimiento que tenemos a nuestro buen amigo también que va a participar en este programa que tiene por nombre Aciertos y Desaciertos, donde tocaremos temas políticos, sociales, culturales a nivel nacional, estatal y municipal, y me acompaña mi amigo el contador Fidencio Mejía Espino. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues aquí con todo gusto, con el placer de los años de experiencia en la asesoría política, en los procesos electorales tanto estatales, municipales y federales, y pues es un grato no tenerlo, senador, como representante de nuestro estado Hidalgo en esa senaduría tan especial que usted tiene y que tan dignamente ha ejercido durante este periodo que lleva usted. Si nos permite, le sugeriría nos acepte estas preguntas y conteste conforme a la actividad que usted ha desarrollado durante este tiempo, no sin antes darle nuestro agradecimiento porque en verdad ha sido una labor difícil, pero ha tenido grandes aciertos en su estadía en el Senado de la República. Gracias, gracias. Pues vamos a iniciar por las preguntas. Aquí hicimos unas semblanzas hemos visto su trayectoria, senador, la conocemos. No es de tiempo corto para acá, sino ya tiene usted una trayectoria política en el estado de bastantes años. ¿Cuántos años, mi querido senador? Pues cerca de 36 años participando. Pues entonces tenemos tela donde cortar y vamos a empezar a hacerle las preguntas si es usted tan amable. Con todo gusto, con todo gusto. Dentro de su estadía como senador en la 63 legislatura que está vigente a la fecha, han pasado reformas y leyes que han afectado a nuestra ciudadanía, no solo hidalguense, sino a nivel nacional, como es la energética, la eléctrica y la educativa. Quisiéramos su punto de vista, sobre todo de la educativa, que tanta resonancia ha tenido en estos últimos meses, y repercusiones de desacomodo financiero en los estados donde nos ha afectado los bloqueos a nivel estado y a nivel nacional. Bueno, en principio, la reforma educativa fue una herramienta que buscó dar respuesta al problema del estancamiento profesional y académico del magisterio en el país y recuperar un tanto la rectoría del Estado en la educación. Se logró crear el Instituto Nacional de Evaluación, que este órgano es el más cuestionado ahorita, porque desgraciadamente el gobierno federal se ha plegado particularmente a la tarea de evaluación. Así es. Y no ha utilizado otros instrumentos que la propia ley provee para mejorar su relación con el magisterio, y esto ha creado que se tenga una confrontación con ellos. Por esta reforma, en ese momento que fue aplicada, buscaba dar esa salida y ese rumbo. Desgraciadamente hemos tenido dos secretarios de educación que su actitud hace muy empecinada en tener que mostrar autoridad. Así es. Y una autoridad a veces basada en el uso de la fuerza, como se ha podido ver en los últimos días, y eso ha dado al traste con propósitos que esta reforma podría detener. Sin embargo, yo creo que si ahora se está recogiendo en la mesa de diálogo que hay cosas a corregir en la misma forma de evaluación de los maestros, habría que sentarnos para revisar hasta dónde sería correcto y pertinente hacer algunas modificaciones a la reforma que ya se hizo, porque el presidente ha dicho que la ley se va a respetar. Bueno, está bien, se respeta la ley, pero la ley también se puede actualizar o modificar. Y lo demostró cuando se dio frente a los empresarios mexicanos en la modificación de la ley de responsabilidades de los funcionarios públicos, en aquel tema de la 3 de 3, cuando ellos también vimos que era prudente que aquellos empresarios que reciben recursos públicos por la obra que realizan, pues pudieran hacer una declaración 3 de 3. La de
patrimonial, la hacendaria, la fiscal y la de intereses que, como ellos bien lo pueden haber dicho, en el cargo personalmente que se desempeña. Ahí sí hubo chance de inmediato de hacer una reforma. Acá creo que estamos dilatando en la apertura de eso. Desde el punto de vista como ciudadano de Alianza y como ciudadano mexicano, yo veo que se ha hecho, como vulgarmente se dice en el argot, bolas el engrudo en lo educativo. Creo también que es una ley, una reforma perfectible, como usted lo dice, senador, donde se pueden dar cambios, modificaciones y adecuaciones a la época actual que estamos viviendo, no solo en la educación, sino también en el beneficio de quienes están el ejercicio de esa educación a nuestros hijos. Pero como bien lo dijo usted, senador, ha sido imposición. Y ante la imposición, la población no acepta que de tal forma se lleve con los atropellos que ha habido en los diferentes estados del sureste de la República y que día con día se han estado sumando en el norte, ¿sí? Es una bomba de tiempo que le ha faltado tacto político a las autoridades correspondientes, y yo me imagino que ustedes han alzado la voz para corregir, pero quiero preguntarle, senador, ¿lo han escuchado a usted y a sus compañeros en este sentido? ¿Las autoridades federales? A pesar de tener la investidura que tengo, puedo decirte que en muchos temas hemos cuestionado, hemos puesto el dedo en la llaga, hemos dado alternativas, y sin embargo hay una posición intransigente del gobierno federal en pautas que ya trazó y donde no se mueve muy bien. Así es. En el tema educativo, nosotros hemos sido objeto de intermediación con los maestros y la Secretaría de Educación Pública y el propio gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación para que se dé el diálogo. Hemos buscado, porque era imposible que en el mes de mayo hubiese habido un acercamiento entre los maestros de la Secretaría de Gobernación. Dijeron, mientras no regresen a clases, mientras no levanten el paro, mientras esto y esto, no hay nada de qué hablar. Y entonces había un espacio de confrontación muy tenso, que creo que probablemente se ha ido superando. Se han cometido excesos y abusos en la aplicación de la ley para restablecer el orden nacional, sí se han cometido. Demasiados, diría yo, y en el aspecto, senador, de afectación a terceras personas y aquellos que llevan sus insumos a cada uno de los estados donde han sido bloqueados. Las vías federales de comunicación han sido afectadas en su totalidad en el sureste, y yo creo, sin temor a equivocarme, que el ciudadano de aquellos lugares prefiere que haya un diálogo y no una confrontación ni una agresión como se ha dado actualmente. Las salidas siempre están en el uso de la palabra. Así es. La palabra nos distingue como seres racionales y a partir de eso nos da pautas por el palabra. Yo creo que también una parte importante es la mala información que tiene la ciudadanía en general, porque no todos los medios informativos han dado a conocer la realidad tal como es, ¿sí? Por eso podemos decir que la reforma educativa es un acierto o un desacierto, senador. En este momento se ha convertido en un gran desacierto para la estabilidad política del país y para el beneficio que estaba encaminado, que era mejorar el sistema educativo. Ha sido un desacierto. ¿No sería factible el que se dieran ambas partes y connotaran una nueva adecuación, como decía yo al principio, que toda ley es perfectible, que ustedes, tanto en el Congreso como en la Senaduría, pudieran solventar esas irregularidades o imposiciones y hacer acorde no solo a la educación para los alumnos, sino que los maestros también sean en un contexto respetados como tales, pero en verdad los maestros que se dedican a la enseñanza? Pues sí, está abierta siempre esa posibilidad. Todas las leyes tienen que ser mejoradas. Cuando se presentan, cubren un contexto. En la medida en que la sociedad avance y la ley en su ejercicio y su aplicación genera espacios de aplicación, a veces demanda ajustes. Estos ajustes yo creo que ya después de
casi 3 años aprobada, pues se requería un ajuste para que pudiera entonces verse que el tema educativo es un tema urgente en el país y que vale la pena hacer las correcciones legislativas pertinentes, pero en consenso con los actores. Claro. El gobierno federal, los maestros, ahora tenemos 2 representaciones sindicales, Sí. la CENTE y el CENTE. El gobierno está platicando con el CENTE y les va a conceder algunas cosas. Bueno, y luego padres de familia también, porque también los padres de familia tenemos mucho que ver en el tema, digo, tenemos, porque ustedes están en el tema educativo en beneficio de nuestros hijos. Y luego tendrán que platicar con el CENTE para también adecuarlo y hacerlo. No nos despedimos, vamos a regresar, si nos dan oportunidad, regresamos con esta interesante entrevista con el senador Isidro Pedraza. Arco TV Hidalgo. Continuamos con esta entrevista con el senador Isidro Pedraza y pues es una producción de Arco TV, Canal 12 de Hidalgo, y que les recordamos que este programa lleva por nombre Aciertos y Desaciertos. Para esto vamos a pedirle, después de este breve corte, a nuestro invitado del día de hoy una propuesta propositiva que usted, como representante de la ciudadanía hidalguense, pudiera hacernos, por favor. Bueno, en primer lugar, sí es necesaria la mesa de diálogo. 2, llegar a acuerdos sin lastimar lo que significa nuestra autoridad en el país, porque también es lo que está en juego, el respeto a la autoridad. Y en base en ese respeto establecer los puntos en donde habría que modificar lo punitivo que se siente de los maestros esta agresión. Y entonces establecer en las modificaciones de la Constitución, que se debe hacer de la ley reglamentaria, de que estos exámenes, estas evaluaciones, no tienen el fin de generar la separación del cargo de los maestros, que en ningún momento se da, porque eso es lo que más ha molestado a ellos. Y 2, que exista el compromiso de todos los maestros de nuestro país de estar participando en actualizaciones educativas para que sean objeto de las evaluaciones, y ese es el propósito fundamental de esta reforma desvirtuada ahora por la forma de evaluar. Y eso nos daría de inmediato la oportunidad de que se presente una iniciativa y que en este periodo de septiembre sea abordada por las 2 cámaras, por los diputados y senadores, y que nos permitan regresar a la normalidad a diversas entidades del país, particularmente al sureste, Chiapas, Oaxaca, que se han visto muy vulnerables, ahora el sur de Veracruz y buena parte, incluso hoy mismo estuvieron en México los maestros del estado de Veracruz participando muy afanosamente en eso. Yo consideraría que, independientemente de todo lo que está inmerso en juego de esta reestructuración de la ley educativa y las reformas y adecuaciones que se deben de hacer, es loable su participación que ha tenido usted en el Senado, en las participaciones personales, en los escasos 10 minutos que le han dado para dar a conocer su punto de vista parlamentaria del grupo al que usted pertenece. Y pues yo creo, sin temor a equivocarme, viendo su trayectoria, que ha sido un gran acierto lo que usted ha dicho, no solo allá, sino lo que nos acaba de mencionar. Ojalá y así tuvieran esa oportunidad todos los diputados y senadores de participar y lograr el beneficio que todos queremos para la educación de nuestros hijos, no solo del estado de Hidalgo ni de esos municipios que están en bloqueo, sino en nuestro país sea un digno representante de un nivel educativo escalonado y mayor capacidad de los maestros, y sobre todo la conciencia tranquila de todas las partes
de que logren un beneficio generalizado para todos. Podemos decir que la participación de nuestro representante del Estado de Hidalgo, como lo es el senador, es un acierto. Así es, ¿verdad? sí, muy loable. Claro. Y muchas gracias por todo ese esfuerzo que usted ha realizado ahora en esta encomienda en la 63 legislatura y en el grupo parlamentario al que usted pertenece. Y para terminar con el tema, pues un desacierto para la reforma educativa. Así es. ¿Verdad? Continuamos, mi querido amigo Fidencio. Pues aquí es el otro entorno en relación a la reforma energética que tanto ha golpeado los bolsillos de usted, de mí, de Jesús y de todos los ciudadanos mexicanos, porque no nos salvamos. De una u otra manera la repercusión es en los insumos, en frutas, verduras, en el costo tan elevado de todos esos insumos que son necesarios en la canasta básica, y que desafortunadamente, como un gran desacierto, el secretario de Hacienda dice que con los 73 pesos diarios alcanza para todo, y sabemos que no es cierto. No, son temas que este presidente le han llamado valiente porque se atrevió a entrar, pero para nosotros ha sido temerario y muy doloroso, porque hay cosas que nos identificaban como nación y que eran el orgullo de los mexicanos. Así es. Desafortunadamente ya no lo tenemos. Ya no, nuestros abuelos se sentían orgullosos si nos contaban cómo habían ellos aportado para pagarle a los gringos la indemnización. En aquella época de Lázaro Cárdenas, sí, en el 36, en el 38, cuando se expropia el petróleo y entonces ellos aportan lo poco que tenían, pero era su riqueza familiar la que llevaron ahí a Zócalo para que el presidente pudiera hacerle frente al compromiso del pago. Esto nos generó una conciencia y un sentimiento de todos los mexicanos que en los cursos, en la escuela, yo como maestro de educación primaria, el 18 de marzo lo tenemos como una fecha histórica y contábamos la anécdota de la expropiación petrolera. Hoy, con estas acciones del gobierno federal, donde permite que privados extraigan el petróleo, nos regresan a como estábamos en el 38. Las mismas empresas extranjeras que en aquel tiempo participaban en la extracción del petróleo en México son las que ahora regresan. Y el gobierno, que le cuestionamos bastante nosotros, fue el mecanismo como ellos están y estuvieron pensando en darle la apertura comercial a estas empresas petroleras. Hay una experiencia internacional tremenda, tanto en Ecuador como en Venezuela, como en otras naciones, en donde las empresas que extraen el petróleo con esos contratos que se hicieron aquí en México, con ese modelo, el gobierno establecía ahí que llegan los privados, ellos invierten en la extracción del petróleo y nosotros como mexicanos les vamos a pagar a ellos los gastos de extracción del petróleo y después repartiremos las utilidades. Y entonces la historia en Ecuador, en Venezuela, en otras naciones, en propia Argentina, han establecido que ellos nunca dicen los gastos reales y entonces nunca hay sobrante y hay ganancia para poderse recuperar y solamente nos están cobrando. Dice, pues no puedo recuperarme, entonces doble contabilidad y es una estafa totalmente dada. Y están los litigios internacionales, están los fallos, hay una experiencia en ese sentido. Entonces nosotros en México, cuando nos dijeron que era necesario que Pemex tuviera capacidad para ser una empresa realmente de competencia internacional, Pemex ya lo era. Lo que necesitaba era cambiar el régimen fiscal, que es el que lo ha estado asfixiando. Así es. Para que tuviera libertad de ser una empresa y pudiera realmente competir. Ahora que llegan los privados, les aplican una carga impositiva totalmente diferente a la que tiene Pemex. Pemex sigue cargando con la misma régimen fiscal hasta antes de las reformas a la Constitución, y los privados que ya son ahora objeto de nuevas contratos de adjudicaciones para poder extraer petróleo, tienen
un régimen fiscal distinto y de mayores facilidades. Entonces, a mí me hizo recordar, senador, aquella época cuando nuestra historia decía que nos vinieron a conquistar los españoles y que con espejitos nos quitaron el oro. Algo similar ha sucedido en esta situación de reforma energética, y sobre todo he tenido oportunidad, insisto, en ver su trayectoria, en ver su análisis de los contratos y convenios, y efectivamente usted puso el dedo en la llaga, donde finalmente lo que nos está vertiendo en este comentario, en este programa, es cierto, pero muchos no lo quieren ver así. ¿Por qué? Porque seamos ciertos que dentro de esos jugosos contratos y convenios hay intereses encontrados. Y miren, uno de los temas que nos preocupaba a nosotros era el tema de la transparencia y la corrupción en nuestro país. Y decíamos que mientras no se corrigieran este tipo de problemas, era temerario abrir nuestra inversión petrolera al capital privado. Y dábamos ejemplos de otros países, como Finlandia, que tienen un sistema de extracción de petróleo diferente. Hay un fondo del petróleo que se reparte a todos los ciudadanos en Noruega, Kuwait. Y eso hace que la riqueza que se posee democráticamente se reparte. Y aquí lo que tenemos de experiencia es lo siguiente: muchos de los exfuncionarios del gobierno mexicano que trabajaron en instituciones como Pemex o CFE regresaron ahora como asesores y como integrantes de los consejos de administración de las empresas privadas para poder beneficiarse de estos contratos petroleros. En el tema del gas, en el tema del petróleo, en el tema de la energía eléctrica. Revisen ustedes, los que están ahí, son muchos funcionarios de nuestro país que ya les pagamos nosotros por capacitarlos, porque el tiempo que estuvieron ahí nos cobraron. Y ahora que dejaron los cargos también se les minimizó. Y lo planteamos que en la ley fuera claro que no estuvieran ellos ahí como beneficiarios. Y en el Consejo de Administración de Pemex, ahora que se reintegró y se reformó, entraron personas, muchas de la iniciativa privada, que fueron, bueno, no son muchas, pues ahí son 7 consejeros. En muchos de ellos ya habían estado participando con el Estado mexicano en ese entonces. Pues es una cuestión donde la sospecha de la corrupción está plena y comprobada. Y verificada. ¿Qué sucedería ahí con la nueva aplicación de la ley de transparencia? No quisieron que esos temas entraran a regular esto. Fue el tema del diferéndum que tuvimos ahí, donde ellos dicen que estas cosas no estaban sujetas al régimen de transparencia y de promoción. Lo que deberíamos haber iniciado, perdón, senador, es por la reforma a la ley anticorrupción. Sí. Era el primer paso que teníamos que haber dado para poder entonces avanzar en una reforma energética que fuera de beneficio para nuestro país. Ahora ustedes pregunten cuánto dinero va a haber en el fondo petrolero. No hay nada. No hay nada. El Pemex murió. Desafortunadamente esa historia que comentaban nuestros abuelos cuando todavía había aquellos aceites que salían del Águila de Oro, baja de oro, y que teníamos un precio en los energéticos accesibles a la población, y que en los anteriores gobiernos y en ha habido incrementos hasta del 42%. Miren, ahorita nosotros nos vendieron la idea 2 veces en estos temas, que fue parte de lo que le discutimos a los colegas periodistas y panistas, que hablaran con la verdad, porque esto no era posible que fuera cierto. Y ellos nos dijeron, nos dibujaron un país donde el precio del petróleo para el consumo de gasolina iba a bajar, y que la luz eléctrica iba a bajar. Ustedes revisen los recibos y de verdad que a ningún mexicano, yo por más que he preguntado, le ha llegado a un ciudadano, no a empresas, porque las empresas traen el 30% de subsidio. Sí. Y los hogares de consumo doméstico no traen descuentos, no traen recibos más chiquitos. Pero ya nos anunciaron
que va a haber un incremento en las tarifas de energía eléctrica en próximos días. Entonces, estas dos mentiras que ellos manejaron siempre, pues ahora se van a revertir. Y luego dicen que nosotros solamente estamos buscando lo malo para juzgarlo y no reconocer lo bueno, pero quisiera que nos dieran una ruta para valorar cosas buenas, porque no hemos encontrado una en las acciones de este gobierno que nos permitan decir que ellos tuvieron aciertos en el beneficio que generaron para los más pobres de este país. Claro. Que los más pobres de este país ya están siendo atendidos con los recursos del fondo petrolero, y que entonces a tu hijo o a mi hijo o a su hijo de él o cualquier televidente va a recibir recursos para su beca. Para su estudio. Porque ahí es lo que está. Se debe de generar. Porque ya le están metiendo dinero a la educación de calidad y están construyendo mejores espacios educativos. Hay escuelas que los baños no sirven, sí, no tienen bebederos con agua potable para poder tomar. O sea, que ya el fondo ya se está aplicando. No es cierto, no hay. Eso va a ser enseguida de un corte comercial. Abordaremos en nuestro estado de Hidalgo, que en la situación educativa y en muchos problemas sociales que tenemos hay preocupación. Vamos a continuar, tenemos un pequeño breve corte, análisis de lo que está haciendo nuestro senador, y continuamos enseguida. Arco TV Hidalgo. Pues regresamos aquí en su programa Aciertos y Desaciertos, y pues nos acompaña nuestro senador, profesor Isidro Pedraza, y pues es una producción de Arco TV, Canal 12, y me voy a permitir ceder la palabra a mi amigo el contador Fidencio Mejía para hacer la siguiente cuestionamiento a nuestro invitado. Es en relación a su participación sobre la connotación de la reforma energética, los impactos que ha tenido a nivel nacional y finalmente en nuestro estado. Los ciudadanos mexicanos y los hidalguenses estamos ávidos de que usted nos comente en el Senado cómo ha sido su participación y cuál es su punto de vista de esta reforma energética, que solo ha traído conflictos de los insumos en su costo y que no se dio lo que realmente se había prometido para realizar esta modificación en las leyes correspondientes. Nosotros decíamos que el impacto de esta ley, vista en el bolsillo de los hidalguenses y ver cómo mejorar y cambiar nuestra vida, estaba particularmente en el éxito de que la inversión extranjera llegara, detonara la producción petrolera en el país, y que entonces eso abriera los empleos que nos habían prometido que nos iban a generar. Esta parte no se ha visto, y entonces tenemos esa deuda pendiente. Yo les decía que a Peña Nieto le habían llamado un presidente valiente, porque se atrevió a actualizar este marco normativo, pero no es solamente porque fuera un marco donde nosotros contemplativamente lo veíamos que debía de estar. Es importante que en este momento los precios mundiales del petróleo han caído. No hay, en cierta manera, costos de producción más bajos que los que tienen los americanos. Y entonces ellos, al sacar su producción al mercado, derrumbaron los precios internacionales y están provocando que los árabes también estén sacando su producción petrolera, bajan el precio y están dispuestos a reanimar, como lo están haciendo con nosotros, a los más débiles en el mercado, que los arruinen. Está pasando con nosotros. Y de esto nos dan cuenta ahora que nuestras exportaciones han decrecido y que el valor de un barril de petróleo
lo hemos tenido en 28, 30 dólares, y que en este sentido es el histórico más bajo que hemos tenido en nuestro país. Esta promesa pues no llega. Los jóvenes no tienen la oportunidad de primer empleo que se les iba a dar, porque los recursos del petróleo se iban a meter al fondo petrolero, donde en el fondo petrolero te iban a dar tu beca, te iban a dar la oportunidad de poder generar este primer empleo, y entonces darle a los jóvenes la oportunidad de crecimiento en su formación académica que tenían. Hoy nosotros vemos con preocupación que no se va a avanzar en esa ruta. Y aparte del efecto que tiene el bajo precio del petróleo, pues tenemos una devaluación de la moneda, que no podemos ser competitivos, que no podemos ofrecerles a los jóvenes oportunidades reales para que puedan realizarse. El tener un sistema educativo en la universidad a un joven es muy costoso, una inversión muy alta para que salgan y que no tengan una oportunidad de empleo digno. Hablando de lo del petróleo, precisamente, de Kuwait y de los países árabes, como tienen reservas resguardadas, ¿verdad?, pues se pueden dar el lujo de competir y decir, pues yo lo doy más barato, ¿verdad? Y esa es una desventaja que tenemos, ya que, como usted bien lo acaba de decir, mi querido profesor, de que no han llegado ese capital al hacer la invitación a la reforma energética para que invirtieran, y seguimos entonces en un país de fantasía, en un país de engaño, en un país en donde solamente los intereses personales son lo que le satisfacen a las personas que están caminando de cuello blanco, y que, como también lo comentamos en el corte, de todos aquellos que trabajaron anteriormente en el sistema petrolero de México, están actualmente y siguen vigentes, ¿verdad? Los consejos de administración. Sí, este problema de la oferta en el mundo del petróleo aquí en México se decidió por decir, a ver, los que traen dinero que lo extraigan, que lo industrialicen, y nosotros dediquémonos a la petroquímica secundaria. Y con la petroquímica secundaria logremos generar los empleos, invertir, y se hablaba, pues, de que yo les pongo el ejemplo de la parafina, que es un producto que se extrae aquí del petróleo. Pues no hay una producción suficiente. Tenemos en el tema del gas y los insumos que se requieren para los fertilizantes, tampoco se está invirtiendo. Todos los fertilizantes en nuestro país son importados, y hablábamos de que eso impacta en el precio de producción. Y impacta en el precio de producción el costo de energía eléctrica para las tarifas de bombeo de los pozos agrícolas. Impacta en el costo del diésel en los trabajos de mecanización con los tractores, donde tienen tractores. La fertilización de los... el uso de los fertilizantes. En cuestión del campo también afectado, ¿no? Entonces, estas cuatro renglones de insumos, pues encarecen la producción. Y a veces, cuando estamos ya en plena época de cosecha, lo que el gobierno federal ha dado son facilidades a los intermediarios de nuestro país para que ellos importen grano. En plena cosecha traen maíz amarillo de Estados Unidos, nos derrumban el precio y generan la ruina del productor. Sí regulan el mercado, porque podemos, como consumidores de maíz, pues encontrar que el precio de la tortilla se mantiene estable, y eso no nos afecta a nosotros, pero sí afecta al productor. Y entonces lo que estamos reclamando es la política de subsidios que ha aplicado el gobierno federal, para que se le aplique al productor, no al intermediario. No, el intermediario siempre va a ganar. Pues es que ellos les pagan almacenaje, les pagan canotaje, que es el traslado del producto, y les asignan los cupos a discreción, y el auténtico productor no tiene ningún beneficio. Vean ustedes el tema de la leche, el tema de la carne, el tema de los granos, de las hortalizas. Esa oportunidad que teníamos con los americanos de la ventana estacional, que le llamaron ellos, para poderles vender hortalizas en tiempos de invierno allá, es muy pequeñita y no alcanza a resolver
la expectativa que nos prometió. Y como esas promesas, pues estaba lo de no subir la energía eléctrica de domiciliaria, vean ustedes, ya se anunció un incremento. De bajar el costo de la gasolina porque iba a haber competencia a precios internacionales de la gasolina. Bueno, estamos pagando la más cara que en Estados Unidos. Teníamos una intención de que cuando dieron autorización a las gasolineras de Oxxo iba a ser competencia y pues no. O sea, es lo mismo, pero al mismo precio. No, pues van a venir Exxon, Repsol, Chevron, sí, todas esas a vendernos, pero ellos no van a bajar el precio y Pemex lo va a bajar. No, se va. No son tamales. No. Y entonces ellos van a mantener una política de precios y aquí lo que en México está caro va a seguir caro. Sí, claro. Porque los mexicanos que están en los consejos de administración son los socios que van a estar poniendo las gasolineras con franquicias de México. ¿De verdad? Y otra cosa que comentamos en el corte, que antes de salir al aire, es de que la ley anticorrupción es la que se debe haber implementado en un inicio para poder llevar a cabo estas reformas. Pues sí se requiere la certeza, ¿no? Es muy difícil ser recurrentes en el tema de la corrupción en nuestro país, pero es un tema que no podemos voltearlo. Y nuestro gobierno ha permitido y solapado actos de corrupción de funcionarios. Ellos mismos están inmersos en esto. Recuerden al exdirector de la compañía, la Comisión de la Electricidad, que fue sobornado con un yate y un Ferrari para asignarle contratos a una empresa española. Los mismos de la empresa OHL, en los contratos de licitación, donde incluso señala el propio presidente de México que está involucrado en la adquisición de una vivienda proletaria. Bueno, esas cosas en otros países las han cuidado primero, porque el tema de abrir el tema del petróleo, que esa es la riqueza que ya no se renueva. Tú ya no tienes otra oportunidad, si te equivocas, de volver a corregir las cosas, porque es recurso que ya no vas a contar. No es renovable. No es renovable. Y entonces, en otras naciones, en Noruega, en Finlandia, establecieron un fondo petrolero. Y establecieron una gran discusión primero para ver qué iban a hacer con el fondo. Y entonces hubo decisiones en el caso de Noruega o en el caso de los rusos, que con ese fondo petrolero compraron empresas en otros países, generaron inversiones, fueron empresas exitosas, y entonces esas ganancias las inyectaron al fondo petrolero, y entonces garantizan salarios, becas, están garantizando un estatus de seguridad social y de vida muy diferente al que tenemos nosotros. Y aquí, ¿por qué no se puede hacer? Por el fenómeno de la corrupción. ¿Sí? Ese es un fenómeno que donde el propio sindicato ha estado es parte. Ha sido una parte muy criticada, ¿verdad? De que el sindicato era patrón, es la única empresa a nivel internacional donde el sindicato tenía injerencia como patrón, y pues ya vemos los resultados en la actualidad. Miren, el propio Romero de Champs en las discusiones se retiró de las pláticas, de las discusiones, porque el PAN exigió que le quitaran el asiento que tiene el Consejo de Administración de Pemex. El sindicato dice, oye, ¿cómo? Es que sí, no es posible. ¿Sí? No era posible ser juez y parte, ni tener tanta discrepancia. El sindicato tiene contratos que ejecutan. ¿Sí? Y entonces, muchas de los temas de corrupción que han afectado a Pemex, esta ordeña de nuestros ductos. Pero esa tiene años, profesor. Pero llegamos a un estado de cosas en donde esto ya no es posible seguirlo solapando. Así es. Pero sobre todo que aquí, a lo mejor es un comentario fuerte, pero los propios que tienen la ingeniería y dónde están los accesos a las válvulas, son los que propician esa fuga de combustible, ¿no? Millones. Y los horarios porque los ductos son todo el tiempo están llenos. No, tienen ciertas horas en las que va fluyendo. Pasa gas, gasolina, y casualmente coinciden cuando es la gasolina. Sí, ya saben a qué horas va a pasar. Ahora entiendo
¿por qué la ley de transparencia que se decretó no trae consigo todas esas cuestiones de transparencia en la reforma energética y en otras reformas que se dieron? ¿Por qué no fueron tocadas? No, ellos tuvieron mucho cuidado de que esto no pudiera ser así. Es una élite muy especial, la de los consejos de administración de Pemex, manejan nuestros recursos y sin embargo ellos no están obligados a informar y a transparentar muchas de las cosas que se hacen. Vamos a concluir esta etapa en el sentido de que la reforma energética propuesta por el gobierno actual, en lugar de traer riqueza, nos ha traído pobreza. Pero en el país en el que vivimos, mi querido senador y amigo, todo se arregla con disculpe. Regresamos. Pues ya estamos de regreso aquí en su programa Aciertos y Desaciertos, producido por Noticieros Arco TV, canal 12 de Hidalgo, y pues es un placer estar platicando muy amenamente aquí con nuestro señor senador, el profesor Isidro Pedraza, quien nos ha vertido muchos conceptos que es importante porque sabemos de la sensibilidad que usted se ha caracterizado, no solamente de ahora, como lo dije en un principio, sino se ha puesto usted realmente la camiseta por defender los intereses, pero también se necesita el grupo, profesor, se necesita el grupo para que alcen la voz y al unísono podamos hacer las cosas diferentes. Claro, mira, yo ahorita viendo los impactos, yo decía, bueno, en Hidalgo nos había firmado Peña Nieto, que es el compromiso 52, la refinería. El gobierno se endrogó para comprar el terreno y se creó una expectativa tremendísima de los empleos que iba a dar esta refinería. Yo en las discusiones de esta reforma energética le planteé a los compañeros del PRI que si ellos se comprometían, porque había que integrarlo en un transitorio de estas de las leyes reglamentarias, el invertir para crear la refinería de Tula, dije yo voto a favor de la reforma energética. No se dio esta respuesta. Mis compañeros paisanos aquí en Hidalgo, que estaban en ese momento ahí, uno presidente de la Comisión de Energía, que era David, y el propio Omar, no subieron a respaldar, cuando menos ellos hubieran contado conmigo. Claro. Yo les decía, bueno, voten conmigo esta, no pierden nada. Y su beneficio total. Ustedes van a ver que como hidalguenses, los tres peleamos lo de la refinería. Este es uno de los desaciertos que vemos ahí, porque al tiempo decían que sale más barato comprar toda la tecnología para una refinería en Houston, en Texas, que hacer la refinería en Hidalgo, que la estaban poniendo 3 veces en su valor. Entonces, estas cosas que la gente esperanzada, como si van a trabajar a Estados Unidos, que no vengan a Tula a trabajar desde la Huasteca, ¿no? O de Pachuca de Tula, pues ya no está tan lejos, ahora con la norte menos. Sí. Esas cosas son las que creo que deberíamos haber puesto más atención. Nosotros, en toda la discusión de esta reforma, pusimos el empeño en poder proteger los derechos de los mexicanos, particularmente de los grupos indígenas, porque al momento de que se declarara que tiene prioridad estratégica en el país la producción de gas y de petróleo, entonces pasó a segundo lugar la producción de alimentos. Entonces decíamos, oye, esto atenta contra nuestra propia seguridad alimentaria, porque es más importante producir hidrocarburos que producir cebollas, zanahorias, lo que estamos consumiendo nosotros. Esa parte le subrayamos mucho, que había que dejar claro cuál era el nivel de participación, porque nos daban una lisonja de 5 centavos.
ese es lo que nos iban a dar ahí, pero está ya legislado que nos van a dar en las exploraciones de petróleo donde encuentren en los campos navegables. Es mucho. Y de verdad, o sea, es un insulto la forma como está planteada la inclusión de los pueblos y comunidades indígenas que son propietarios del suelo, no del subsuelo. Sí. En ese era la nación la propietaria. Y ellos establecieron las formas de negociar en esto. Por eso hay temas que llamamos la atención nosotros y que los dejamos en discusión de frente a todo el pueblo, para que ahora el pueblo de México pues, sepa quiénes sí tuvimos una actitud de rechazo a estas reformas que lesionaban la integridad de los recursos de los mexicanos y quienes sí estuvieron a favor de que esto se profundizara. Y no como lo manejaron políticamente, que eran ustedes los que señalaban todas las cosas negativas y no las positivas, y que eran ustedes los que ponían el tropiezo y no el acierto. Entonces, el ciudadano común y corriente llega un momento en que está harto de todas esas situaciones, y yo insisto, usted ha tenido una posición en el Senado de la República, en su grupo parlamentario, defendiendo a nuestro Estado de Hidalgo, y como ciudadano mexicano, defendiendo todas estas cuestiones de adecuaciones y de perfeccionar las reformas energéticas, la educativa y finalmente lograr un beneficio para todos en común, independientemente, como usted lo ha hecho siempre, se quita la camisa parlamentaria y es el ciudadano el que lucha por esas adecuaciones. Es loable su participación. Se pone realmente a chambear, profesor. Sí. Yo veo como lo que ustedes hubieran hecho si estuvieran ahí. Me pongo en esto, tú que hubieras hecho, oponerte. Claro. Y yo no puedo ser complaciente y tolerante y convertirme en alguien que avale y que sea comparsa de estas acciones negativas para el país. Entonces trato desde la óptica de entender las cosas y explicárselas a los mexicanos, porque también en el término jurídico al 100% luego la gente no entiende el alcance de la reforma. Sí. Pues hay que traducirle un poco el contenido de la propuesta legislativa y ver por qué nos afectaba. Eso fue lo que yo busqué en todo momento. Y decir, bueno, que yo estaba ahí para jugar un papel. No es el papel de defender los intereses de Isidro Pedraza, porque a lo mejor yo pude haber conseguido canonjías a lo futuro, pues porque mi posición pudiera ayudar. Yo creo que no nos lo plantearon a nadie de nosotros, pero seguramente que el haber votado a favor hubiera significado otras cosas para futuro. Y sin embargo, yo no fui, ahí no me mandaron la gente a ver otras cosas para mí. Me mandaron a defender los intereses de los hidalguenses, de los mexicanos, y eso fue lo que fui a hacer. Estará ahí para la posteridad, los análisis, la conducta de cada uno de nosotros. Pero es la que no se cambia. Pero es buena idea de que a través de un instrumento con un lenguaje más claro y llano, se le dé la información a la ciudadanía. Porque como ustedes manejan muchos conceptos técnicos de acuerdo a la ley, la gente no entiende muchas cosas. Y aparte de que pues también los medios no dan a conocer toda esa información de sus participaciones de ustedes, ¿no? Y pues en 10 minutos, ¿qué puede hacer uno? ¿No? Pues fue el pleito con Pechina. Querían que toda la ley energética, toda, las discutiéramos en una sola intervención, todas las reservas de los 200 y tantos artículos que contenía esta ley. Dijo, oye, pues no, eso no era posible. Claro. Una discusión se hace en base a las reservas que puedas presentar y lo vas viendo por capítulos y por temas donde puedas ir abordando, pero no se podía en una intervención de 10 minutos abordar todas las reservas. Eso fue un pleito que duró la suspensión como de 2 días de las sesiones. Ahí fue parte de los sinsabores que se vivieron ahí, pero cuando menos creo que ganamos, porque tenemos que hacer que se respetara el procedimiento parlamentario. Ese indudablemente es que tiene que ser punto. No lo respetan y hacen que una ley se ensucie. Con todo y la mayoría que tengan para poder legitimar una decisión, si no hacen el procedimiento legislativo correspondiente, es una ley que se puede combatir
por haber violado el procedimiento parlamentario. Entonces, hay que ajustarse a eso, ¿no? Primeramente, es la función la que ustedes tienen que hacer para que de esa forma la ciudadanía tenga el respaldo de gentes honestas, trabajadoras, que han empeñado su palabra, porque si no, como usted dice, yo les pido canonjías y pues estuviera yo bien proyectándome para el 2018, ¿no? Pero esa es otra pregunta, vamos a hacer más adelante, ¿no? A mí me gustaría hacerle la siguiente pregunta, señor senador. Estamos por concluir un sexenio de un gobierno que a la gran mayoría de los hidalguenses les pareció gris, oscuro, sin participación en la creación de empresas, más miseria. Anunciaba el señor gobernador en días pasados, la semana pasada, que por quinto año consecutivo el estado de Hidalgo era de los más seguros. La realidad que refleja es muy diferente, ¿sí?, a lo que acontece. ¿Cómo ve el senador Isidro Pedraza el trabajo realizado por el actual gobernador, que está por finalizar? Yo siempre fui crítico en señalar las partes de las deficiencias de este gobierno. Él se comprometió a crear 20,000 acciones de vivienda por año y no las realizó. Y ese tema de la vivienda es un tema del más sentido. En Hidalgo, vayan a donde vayan ustedes, el tema de la vivienda es un tema sentido. Y yo esperaba alguna justificación de por qué no haberlo cumplido, y no se dio. Habla y define el estado de Hidalgo como la tierra de trabajo, pero desgraciadamente no se logró invertir para crear el potencial de empleo en el estado. Entonces es una gran deuda y un déficit que enfrentamos los hidalguenses. Puede haber limitaciones porque a él le tocó un periodo de estabilidad y crecimiento bueno. Creo que el complicado fue este quinto año de gobierno. Por todo lo económico que impactó a nivel mundial. Pero los años anteriores fueron buenos, y hubo condición de empujar el crecimiento. No se logró aterrizar inversión extranjera, ni inversión de ningún tipo. En el país los corredores ahí están y permanecen intactos y no hay empleo. Yo creo que cuando ellos han hablado, y yo a veces me reservo para porque no podemos nosotros apostarle al apocalipsis y decir que es catastrófico esto, pero cuando hablan de un estado el más seguro, yo digo que a veces es muy temeraria la posición, porque basta con ir a diferentes municipios y ver cómo la inseguridad es un tema a lo largo del día. Yo he recorrido estos días, aquí cerquita en Huasca, en Atotonilco, en Omitlán, en Pachuca, hay lugares en donde la gente tiene temor y han sido víctimas de atracos y de otras cosas que tienen organizado. Ustedes saben, se ha apoderado de eso, de la tranquilidad de los hidalguenses. Entonces, tampoco es una de las cosas que le podemos apostar, porque si se empieza a decir, pareciera como que estamos apostando a la inseguridad y no sería lo correcto. No, y vamos a decirlo que en el sentido de cuando yo, siendo yo el representante estatal, el decir que es el de mayor seguridad, eso me da confianza también para decir, el de mayor seguridad, el de mayor producción, el de mayor estabilidad, pero no es cierto, ¿verdad? Sí, porque una cosa te lleva a la otra. Te lleva a la otra, ¿no? Y el empleo en Hidalgo no creció, o sea, ustedes lo vieron. Y se sacó 3 años, los últimos 3 años estaba totalmente. Entonces, creo que hubo acciones de gobierno, a veces hasta creo que equivocadas, porque el gobernador prefirió el uso de la fuerza y tener una autoridad producto de la represión que ganarse el respeto a través de acciones concretas. Y hay conflictos que se quedaron ahí pendientes en el tintero, conflictos de carácter agrario, que ha sido uno de mis temas permanentes y que exigimos que se resolvieran y no se encontraron soluciones a medidas de solución.
Ni siquiera se toca. El gobernador los conoció como secretario de gobierno, Sí. los conoció como gobernador y muchos no se concluyeron. Y yo insistí en ese renglón para poderlo sacar. Hubo una competencia a veces, yo creo que pensando en que si nos daban respuesta a nosotros, nos íbamos a convertir en ciudadanos incómodos o incómodos para la asociación. Ustedes vieron que no hubo problema, que hubo una asociación tranquila. Elecciones participativas, pero no es... Con unos resultados medio raros, ¿no? Sí, pero al final de cuentas no supo, ¿verdad? Hidalgos de Paz, y eso es lo que Sí, cuenta, ¿no? es también una parte importante. Con respecto también a la siguiente pregunta, mi querido senador. El próximo gobierno tiene una dificultad económica que está pasando a nivel nacional y mundial. Yo siempre he dicho que el que es un funcionario público o un representante de la ciudadanía tiene dos papeles. O te conviertes en héroe o te conviertes en villano. Yo creo que con la participación de todos y como se llevó en paz esta elección, pudiéramos tener buenos resultados, siempre y cuando haya la buena disponibilidad y el tacto político para llevarlo a cabo, pero que también que las personas que conformen el gabinete sean las personas idóneas para poder dar respuesta y entonces hacer un gobierno fortalecido. ¿Cómo lo ve usted? Pues yo creo que el único remedio para que las cosas caminen de manera correcta es que el ciudadano participe. Si el ciudadano no participa, no vigila y no actúa, entonces nos va a pasar lo que siempre nos pasa. Íbamos bien y terminamos mal. Yo estoy en la ruta de crear en Hidalgo un frente progresista donde participen alcaldes, diputados de los diferentes partidos, actores políticos que tienen vida en nuestra entidad y que por regiones vayamos viendo con el gobierno del Estado el avance del cumplimiento de ofertas y de compromisos que hicieron en campaña. Hay temas muy sensibles para la gente que tenemos que ver que se cumplan. El tema de la vivienda, el gobernador ahora electo lo propuso. Vamos a exigir para que se cumpla. Porque ya basta de que nos digan, luego no cumplan. En el tema de salud, yo vi muchos anuncios en ese sentido, y creo que una de las cosas donde más atraso y deficiencias tenemos en el Estado es en el tema de salud. Entonces, hay que hacer el esfuerzo con los ciudadanos para que nos cumplan en el tema de que va a haber medicamentos y va a haber médicos en los centros de salud. Que nos quiten el horario para enfermarnos. Es que luego a veces nos ponen así, porque tienen uno que tener horario para enfermarte para que te puedan recibir, ¿no? Y tenemos que ver que en ese renglón se crezca. Yo hice una propuesta, tenía una propuesta que en el tema de salud tenemos que ver que tengamos alternativas como ciudadanos y como un derecho humano a escoger con qué medicamentos te quieres atender. Con medicina alópata, con medicina homópata o con herbolaria. Natural. Y aquí podemos hacer esto de manera muy correcta. Si el gobierno da la oportunidad, haríamos el planteamiento para que esto se pueda abordar. Tenemos que ver que en el tema de la industrialización, pues ahora sí nos toque en Hidalgo ver algo de resultado. El gobernador electo lo dijo, que él va a procurar la inversión para que tengamos desarrollo industrial en el Estado. Ya basta de sembrar maíz y vender elotes, o sea, la única situación es esa. No tenemos una sola marca hidalguense, ya no digamos mexicana, en nuestra mesa. Ustedes revisen. Cuando ya comunes de antaño y sobre todo monopolios. Marcas extranjeras, ninguna es mexicana. Entonces, vayamos peleando porque podamos tener marcas mexicanas en los cereales, en los alimentos que se consumen. Sí, hay 2 o 3 empresas como la Herdes, como la ¿cómo se llama la otra? Que están ahí produciendo chiles, salsas, La Morena. La Morena, y que se requieren que nosotros también caminemos en esa ruta.
agregarle de valor a lo que... consumir lo que producimos para bueno, que de esa que manera... esa es otra pelea que tenemos que dar, que el gobierno se civilice de poder darle prioridad a la producción nuestra en el consumo, y que en los hospitales se compre la producción nuestra, y que en el gobierno se tomen el café de los hidalguenses, porque luego compran marcas Sí, de otro lugar. De otro lugar que entonces, son compradas en México y que se las llevan, las embolsan y las traen como cafés. El mismo producto, pero con diferentes marcas. sí, como le hacen con la gasolina, ¿no? Se llevan el petróleo y se las compramos allá. Entonces creo que en esa parte tenemos que ver cómo caminamos con otros ciudadanos y en la calle convertirnos en celosos vigilantes de la aplicación de la ley y el respeto de la ley. Hay que evitar que se reproduzcan los fenómenos de las casas blancas, que entre un conjunto de funcionarios hidalguenses modestos y que terminen siendo de la cúpula de ricos al cabo de un sexenio. Sí. Entonces tenemos que trabajar en ese tema con todos los hidalguenses. No es hacer una cacería en contra de nadie. Sí, claro. Sí, ahora hay que retomar un papel de participación, porque creo que cuando no participamos, pues deciden por nosotros. Así es. Los que se abstienen, otros deciden a nombre de ellos. Yo vi en el análisis de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental que hace un par de meses se autorizó, porque si esa Contraloría Social, como la tienen aquí en la transparencia, sería lo que usted acaba de decir, estar pendientes como ciudadanos del ejercicio correcto del presupuesto y de todos los beneficios y propuestas que se hicieron en campaña, y que al ejercer el gobierno se actúe en beneficio de los ciudadanos, ¿no? Entonces esa Contraloría Social, desde el punto de vista de usted como senador, ¿cuál es su efecto? Yo lo veo como ciudadano un buen punto, siempre y cuando a nosotros como ciudadanos nos toque estar dentro de esa Contraloría Social. Es una parte de la discusión que hoy el Sistema Nacional Anticorrupción va a ser presidido por un Consejo Ciudadano. Un Consejo Ciudadano que va a tener dos presidentes, un presidente y dos vicepresidentes. El presidente es el Fiscal Nacional Anticorrupción, que es el Procurador General de Justicia en el país, y el otro es el fiscal que tiene que ver con las cuestiones de delitos electorales, la PEPADE, va a ser uno de ellos, y el otro tiene que ver con el ámbito del uso de los recursos públicos que se tienen que estar vigilados. Entonces, si va a haber dos fiscales ahí, adicionales, aparte del central, y un consejo ciudadano que va a estar operando, va a haber manera de establecer a la denuncia una investigación para que se proceda y se emitan juicios para decir, por ejemplo, ahorita en el tema energético, oye, sospechamos que le dieron a alguien por abajo del agua y rompiendo los cánones establecidos en la ley una concesión para un campo petrolero a Perengano. Bueno, pues si hay el ruido, estas comisiones tienen la posibilidad de hacer un exhorto de investigación y decir, pongan atención en ese tema. Si los ciudadanos participamos más, creo que tiene que ver con que nos apropiemos y nos convenzamos de ese mecanismo, que es imperfecto todavía. Sí, pero es un paso bueno. Pero si ya con eso que hay lo vamos aplicando, entonces yo participo como ciudadano en la vigilancia de los recursos públicos y voy a poder establecer la transparencia con la que se desempeña mi presidente municipal, mi gobernador, mi diputado, mi senador. Porque no solamente es para ejecutivos, también tiene que ver con la conducta de diputados y senadores, porque también hay diputados y senadores, acuérdense del famoso moche, ese que hablaban de los diputados con los presidentes municipales. Entonces, pues, todos vamos a estar a la observancia de lo que es el código de transparencia. Una pregunta interesante que me han planteado los que conocen que hago análisis de todo esto, ¿no será también que este cambio de la transparencia gubernamental sirva para la reelección en ciertos cargos? No, porque ya está aprobada la reelección, que fue una de las cosas de la reforma política que hicimos. Sin embargo, un buen
presidente municipal, lo juzgue a la gente. Pero para que la gente lo juzgue, tiene que estar ajustándose a estos mecanismos. Pero no es la herramienta que te va a posibilitar la reelección. Es finalmente el actuar correcto Tiene que ver con tu carisma y con tu compromiso social. Y si logras tener ese compromiso con la gente, seguramente que te van a reclamar, oye, quédate otro periodo de diputado o de senador, porque también los senadores pueden reelegirse ya a partir de la próxima Cámara. Se van a poder reelegir y creo que esto es importante. No está todavía previsto para presidente de la República ni gobernador. Entonces podemos concluir con lo que atinadamente acaba usted de decir, que la participación de todos es muy importante. Última pregunta, mi querido profesor Isidro. Un acierto que le haya dejado huella especial en su persona. Bueno, yo creo que ha sido la posibilidad de la interlocución para conseguir recursos para las presidencias municipales. Para nuestro estado. Sí, yo he logrado hasta ahorita ejercer vía gestión casi, bueno, no ejercer, sino bajar 300 millones de pesos o un poco más en el estado, para diferentes obras públicas, particularmente de agua potable. Hay muchas obras de agua potable que son muy costosas. Y por costosas el gobierno te dice, es que esa no se puede hacer porque cuesta mucho. Y ya, caray, que los ciudadanos tenemos tope en el gasto para aquí sí, ya está bien. Y entonces algo que me ha indignado que nos digan que es muy caro. Ellos sí pueden gastarse 1.400 millones de pesos en la Estela de Luz, pero no pueden gastarse 19 millones de pesos en un sistema. O irme a un partido de fútbol americano. Sí te puedes gastar. Pues no sé, porque una operación, ¿no? Eso implicaría una operación de un ojo, de muchas cosas importantes. De un ciudadano que con el Seguro Popular le dicen paga tus 20,000 pesos. Entonces, creo que esta es la parte que yo he logrado sentir satisfacción en términos de gestión de recursos, poderlos aplicar ahí. He estado vigilando que se apliquen, ha habido algunas fallitas, pero creo que en el 98% de recursos que bajé fue aplicado al 100%. Qué bueno. Tengo solamente una queja ahí en el municipio de Acasochitlán, en una alimentación que se hizo ahí. Pero creo que en esa parte pues, ha sido una de las satisfacciones que he tenido. ¿Y un desacierto? No, pues yo creo que hay varios, pero uno que le marque. Que me preocupe. Que le preocupe. Por lo que hemos hecho. A veces no poder tener toda la oportunidad de explicar estas cosas que se han hecho. En la reforma de telecomunicaciones logramos nosotros como PRD influir en el contenido de esta legislación y la baja del precio del celular y la portabilidad y otras cosas que se vieron ahí las notamos nosotros. Votamos en contra de esa ley y luego nos exhibieron como que estábamos en contra. Y entonces, el no poder explicar esos temas, como tú decías, los medios de comunicación no se abren, pero nos dejaron exhibidos como gente que está oponiéndose a muchas cosas. Pero la esencia de esa ley es nuestra y la capitalizan otros. Otro tema que a mí me ha preocupado es el desempeño de mis dirigentes políticos a nivel nacional y que nos relacionen con lo que tiene que ver con los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Eso es algo que a mí me preocupa, que sí me tiene de alguna manera intranquilo, insatisfecho y que tenemos que reclamar que hay cosas que se deben de aclarar. Claro. No podemos permitir la omisión, el silencio, creyendo que con el silencio se van a resolver y se van a limpiar pecados, ¿no? Es una parte incómoda, molesta, que tenemos que ver. Bueno, hay muchas cosas. Hay muchas cosas. Como todo, ¿verdad? Tiene un inicio, un final. Le agradecemos, en verdad, que nos haya aceptado esta invitación, poder escuchar de voz propia de una persona comprometida con su estado. Yo creo que si no tienes inconveniente, fue un acierto haber invitado a nuestro senador, el profesor Isidro Pedraza. Sobre todo en este inicio de programa
con este contenido. Tenga usted la certeza de que siempre será bienvenido para verter todo esto que usted nos ha hecho de conocimiento a todos los ciudadanos, y que finalmente es loable su participación dentro del resumen de sesiones hasta el 28 de abril. Soy muy analítico de las iniciativas presentadas de 263. Usted participó directamente en su grupo parlamentario en 71, quiere decir que una cuarta parte de esas iniciativas participó, tuvo actividad, y me consta, con el seguimiento que le he dado a través de la página del Senado, que usted siempre tiene esa gran sensibilidad, y en lo personal le admiro mucho desde hace muchos años, porque se preocupa por las necesidades del ciudadano que está desprotegido. Muchas gracias. Pues agradecer, mi querido senador, el que nos haya acompañado. Agradecer a ustedes que nos hayan acompañado en su primer programa de Aciertos y Desaciertos. Arco TV.